me puse a reflexionar en lo importante que es no solo celebrar el mes de la Biblia, enfatizando cómo debemos leer y conocer acerca de la Biblia, que por supuesto es central, es muy importante, pero a veces se nos olvida que no es nomás leer y conocer la Biblia, sino también dejar que nos transforme, ser transformados por la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios. Y de eso vamos a estar hablando esta tarde juntos, de cómo la Biblia no solo nos dice cosas que tenemos que conocer acerca de Dios, sino que esas cosas que conocemos acerca de Dios, acerca de quién Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él espera de nosotros, nos transforma y nos lleva a vivir de manera diferente. Quiero empezar haciéndoles una pregunta y por favor, me gustaría que esto fuera un poquito interactivo, no nomás quiero sentir que estoy hablando aquí a un montón de caritas en la pantalla, sino escucharlos también, sus reacciones. A mí me encanta que hay muchas desventajas de reunirnos por Zoom, a mí me encantaría estar en persona con ustedes, pero una de las ventajas del Zoom es poder verlos en el chat. A mí me encanta mientras yo estoy hablando, ver sus reacciones, así que con total libertad mientras yo voy hablando, si tienen algún comentario, alguna impresión, alguna pregunta, incluso compártanla en el chat con todos los que estamos aquí y yo voy a estar ahí también interactuando con ustedes. Me encantaría poder hacer eso. Yo quiero preguntarles lo siguiente, y si quieren levantar su manita virtual o responder en el chat, ¿cuántos de ustedes no durmieron bien anoche o esta semana? ¿Cuántos de ustedes levanten su mano o pongan ahí en el chat? Ahí van varios, siete, ocho, ok, ya muchos han levantado la mano, yo, ok. Creo que es algo relativamente común, ¿verdad? El no dormir bien. Yo tampoco dormí bien anoche. Hay muchas razones por las cuales puede ser que no hayamos dormido bien. Algunas más legítimas que otras. Por ejemplo, vi a alguien en el chat que dice, yo tengo un bebé, ese es código para llevo 5 meses sin dormir bien. Y yo lo entiendo, tengo 2 hijos varones y sé que hay muchas veces en las que los niños, porque están enfermos o están en una etapa particularmente demandante de su desarrollo, pues no nos dejan dormir como quisiéramos. Entonces, hay etapas de la vida en las que conciliar el sueño de manera regular es más difícil que en otras, pero puede ser que también hayamos tenido alguna reunión social o alguna reunión familiar que se haya extendido a altas horas de la madrugada. Puede ser que nos hayamos quedado picados con una serie de Netflix o algún video por ahí en YouTube, qué sé yo, o por supuesto tenemos el mundo de infinitas distracciones que nos ofrecen las redes sociales. Cada vez que yo entro a Instagram, yo solo entro a Instagram un par de veces a la semana y no uso TikTok, pero cada vez que entro a Instagram me asombra el poder de captura que tienen los Instagram Reels, esos videos cortitos de 30 segundos que nomás vas deslizando arriba y te sale otro y luego otro y luego otro y luego volteas a ver el reloj y pasó una hora, ni siquiera te diste cuenta y bueno, muchos de nosotros caemos en esa trampa justo antes de la hora de dormir, así que puede ser que por eso te hayas quedado dormido despierto hasta muy tarde. Entonces sí, hay muchas razones por las cuales podemos sufrir de una falta de descanso adecuado. Pero hoy quiero que hablemos y que pensemos en una específica. Y es cuando dejamos de descansar como debemos debido a nuestras labores, a nuestro trabajo. Y por trabajo me refiero a cualquier tipo de responsabilidad, no necesariamente tiene que ser algo remunerado, puede ser algún voluntariado que tienes o estás en un ministerio o eres estudiante, por ejemplo, eso también es tu labor, ahorita es tu trabajo. ¿Qué dice acerca de nuestro corazón cuando tenemos una falta de descanso debido a estas responsabilidades? Y yo estaba reflexionando en esto en un contexto muy específico. Muchos de los que estamos aquí seguramente estamos activos en la vida de iglesia, en el ministerio de alguna manera, y hemos crecido en una cultura de iglesia muchas veces que nos impulsa a hacer, hacer y hacer. Que nuestro compromiso con Dios se mide en el grado de actividad en el que estemos involucrados, en cuántos ministerios participamos, a qué horas llegamos a la iglesia, a qué horas salimos de la iglesia, y se nos ha impulsado a vivir en el activismo muchas veces. Y luego, aparte de
motivarnos a hacer y a ignorar nuestro descanso muchas veces. Esto se viste de piedad, incluso se viste de santidad, de que, bueno, es que estás comprometido con la causa del evangelio y entonces pues estás metido en la iglesia 7 días a la semana. Eh, y, y se nos vende esta idea, ¿no? Muchas veces, a veces de manera implícita, en el sentido de que si faltas un domingo o si dices, sabes que necesito descansar de este ministerio un ratito, te llaman así como de que, hey, ¿qué pasa con tu compromiso o algo así? Y a veces de manera explícita, de, hey, tú estás fallando porque no estás llegando a esta hora o no estás comprometido con estas labores y así, ¿verdad? Eh, y muchos de nosotros incluso hemos entrado en esta ruedita de hámster de cultura de iglesia y de activismo desde muy jóvenes, y ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Simplemente es la manera en que se hacen las cosas, o sea, desde que estoy chavito o desde que llegué a la iglesia hace muchos, muchos años, pues hay 10 servicios a la semana y pues estoy involucrado en 5 ministerios y eso es lo que se hace, se llega a tal hora, te vas a tal hora y no conoces otra manera de existir. Um, y a veces de manera inconsciente internalizamos esta idea de que necesitamos trabajar muy duro para ganarnos el favor de Dios o para ganarnos su bendición o para demostrarle al Señor que lo amamos. Y, y nos comemos esta idea y así empezamos a vivir sin darnos cuenta, empezamos a sentirnos culpables cuando es un día de descanso y estamos simplemente en una película con la familia, cuando hay algún evento en especial, porque pensamos de que, ay, a lo mejor Dios se va a enojar de que no estoy en ese evento, los hermanos van a pensar que no amo al Señor o que no estoy comprometido con la iglesia. Y y de repente empiezas a pensar de que, bueno, si los hermanos se enojan conmigo, quizá Dios esté enojado conmigo porque no estoy yendo a tantas actividades o no estoy involucrada en tantos ministerios y así. Este, y eso es una prisión que nos tiene atrapados y nos impide cumplir el mandamiento del buen descanso que el Señor nos ha dado en su palabra. Y yo experimenté eso durante un tiempo cuando crecí, estuve involucrada en el grupo de jóvenes, pues sí, mucho de esta cultura de hay que servir al Señor y así, estas frases que suenan muy piadosas, pero que fácilmente se tuercen para engañarnos y hacernos olvidar de que no necesitamos trabajar para ganarnos el favor del Señor. Ese es el Evangelio. Y hay una frase que a mí me encanta de un autor que se llama Matt Perman. Él tiene un libro de productividad que se llama What's Best Next. Creo que no está en español, nunca lo he visto en español, pero él dice, el primer paso para ser productivo es darte cuenta de que no necesitas ser productivo. El primer paso para ser productivo es darte cuenta de que no necesitas ser productivo. Y a esto, esta verdad simplemente nos señala de que en el Evangelio de Cristo nosotros ya somos aceptados delante de Dios. Nosotros ya tenemos en Cristo Jesús toda bendición espiritual y todo lo que hacemos en nuestro servicio a Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en nuestras labores, en nuestras responsabilidades, en el mundo laboral, en la familia. Podemos hablar más sobre eso también en el tiempo de preguntas y respuestas, pero entendemos que servimos al Señor, ya sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, dice el apóstol Pablo, háganlo para la gloria de Dios, no solo cuando estamos metidos en las 4 paredes de la iglesia, sirviendo en un servicio dominical o en una reunión de jóvenes o algo así, sino podemos servir al Señor en cualquier área de la vida, en nuestra profesión o incluso como estudiantes, en algún voluntariado en el hogar, por supuesto, discipulando a nuestros hijos. Lo hacemos como agradecimiento, como fruto de la bendición que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús, del favor que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Y yo creo que la mayoría de los cristianos, en teoría, lo saben. Yo creo que la mayoría de los que están aquí van a poder decir amén a esto, que no es por obras para que nadie se gloríe,
que Jesús lo hizo todo y que no necesitamos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, que nada nos puede separar del amor de Dios. No sabemos los versículos, ¿verdad? Pero en nuestro corazón es una verdad que realmente hemos abrazado, es una verdad que informa la manera en que trabajamos, la manera en que descansamos, la manera en que decimos sí a las responsabilidades de nuestro día a día en el ministerio, en el trabajo, en el hogar, o la manera en que decimos no cuando hemos discernido que ya tenemos suficientes servicios en el plato. Eh, Esa es la pregunta, porque es fácil decir amén cuando escuchas el versículo y dices, sí, ya soy acepto delante de Dios, pero cuando estás a tu día de descanso y te llaman y te dicen, hey, ¿dónde estás? ¿Puedes venir? Hey, ¿puedes hacer esto otro? ¿Puedes agarrar este otro ministerio? Ahí es cuando está el reto, ¿verdad? De vivir de acuerdo a esa verdad. Um, Me gustaría que leyéramos hoy el Salmo 127, los versículos del 1 al 5, para reflexionar un poquito en esta idea de qué dice mi falta de descanso acerca de mi corazón. Hay muchas cosas en las que podemos reflexionar sobre este tema. Como decía nuestro hermano hace unos momentos, la Biblia dice muchas cosas acerca del reposo, acerca del trabajo, así que podremos estar aquí por horas platicando, pero quisiera que nos enfocáramos en el Salmo 127 hoy, y dice así, estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. eh, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Lo primero que viene a mi mente mientras leo estas palabras es que de nada sirve hacer un montón de cosas si no son las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Y nuestras labores, en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, nuestras vidas, no son lo que el Señor nos está llamando a hacer, sino es una respuesta de obediencia a lo que Él está pidiendo de nosotros. Esos esfuerzos, esas obras realizadas con las mejores intenciones del mundo, son vanas. Son como paja que no sobrevivirá al fuego. Me recordó, mientras meditaba en esto, me recordé el pasaje de Primera de Corintios 3, donde el apóstol Pablo habla de cómo todas nuestras obras van a ser probadas por fuego y que tengamos cuidado de edificar con oro, con piedras preciosas, que nuestras obras sean verdaderamente dignas delante del Señor, no nomás lo que nosotros queremos hacer porque nosotros queremos hacerlo. Eh, Sino porque realmente es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Hay una frase muy famosa en el mundo de la productividad eh, que la dijo Peter Drucker, se llama este autor, y él dice, no hay cosa menos productiva que hacer bien lo que no se tenía que hacer. No hay peor cosa para la productividad que invertir un montón de energía, atención, tiempo, esfuerzo en hacer una tarea súper bien con excelencia, pero era algo que no necesitaba hacerse. Y me pregunto cuántos de nosotros no estamos así, echándole muchas ganas, invirtiendo un montón de tiempo, energía, atención a algo que el Señor no nos está llamando a hacer en este momento. Ahora, siempre que hablo de este tema, la pregunta es, bueno, Ana, sí, pero ¿cómo le hago para saber qué es lo que tengo que estar haciendo? Esa es la parte difícil, ¿verdad? De discernir en la sabiduría del Señor, en qué deberíamos en esta etapa de nuestra vida estar invirtiendo nuestros recursos. Yo siempre digo, que los que me han escuchado por un tiempo lo sabrán, que a mí me encantaría que Dios me enviara un correo electrónico todas las mañanas con las buenas obras que Él preparó para mí. Mira, Ana, ahí te van, esto es exactamente lo que tienes que estar haciendo. Desafortunadamente el Señor no funciona así. Y hay mucha gente que usa la Biblia
precisamente tratando de hacer algo como esto, ¿no? De, ok, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga? Y como que tratamos de usar la Biblia como una especie de bola de cristal. Siempre me preguntan, por ejemplo, cuando mi esposo y yo, nosotros somos mexicanos, estamos en Guatemala, y me preguntan, ¿y cómo decidieron mudarse a Guatemala? ¿Cuál fue el versículo que Dios les dio para mudarse a Guatemala? Y yo así como, pues no hay ningún versículo que diga, Ana Uriel, empaque sus cosas y váyanse a Guatemala. O no sé, quieren como que abrir la Biblia al azar y que leas Guate y luego Mala y luego lo unas y digas, Señor, aquí está o sea, si estamos escuchando las reflexiones del mes de la Biblia, sabemos que esa no es una lectura sabia ni adecuada, ni un uso correcto del texto bíblico. Sabemos que el texto bíblico fue escrito en un contexto particular, a una audiencia particular, que por supuesto tiene principios aplicables a nuestra vida en el mundo presente, pero la verdad es que en la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar de nuestra vida no vamos a encontrar un versículo o algo específico que Dios no va a bajar necesariamente con voz audible decirnos, aunque por supuesto lo puede hacer si Él lo desea, pero en general no sucede. Lo que Dios nos llama a vivir es una vida de sabiduría. A mí me encanta esto, el concepto de la sabiduría divina, de que Dios en su misericordia nos guía a través de, por supuesto, su palabra, de los principios que aprendemos de ella, de quién es Él, lo que Él ha hecho, lo que Él espera de nosotros en términos generales. Nos da principios en los cuales podemos caminar. También nos da el recurso de la oración y nos dice, hey, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él, o sea, pídasela con fe y Él va a dar abundantemente y sin reproche. Y a mí me encanta esta idea de que, porque todo el mundo hemos leído la historia de Salomón, y de que él le pide a Dios sabiduría porque se sentía incapaz de gobernar y Dios se la da y decimos, wow, imagínate que Dios te conceda la sabiduría como se la concedió a Salomón, pues lee Santiago y vas a ver que el Señor te promete concederte esa sabiduría a ti también si la pides con fe. Y nos concede también el Espíritu Santo que nos incomoda, nos va guiando, también nos concede la iglesia local, los hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor y que son piadosos y que nos pueden dar su consejo para ver qué decisiones debemos de tomar. Entonces el Señor nos ha dado recursos para que podamos tomar esas decisiones de sabiduría, para saber cuáles son esas buenas obras que, como Efesios 2:10 dice, Dios ha preparado para nosotros. Por supuesto, nos vamos a equivocar porque somos seres humanos falibles, imperfectos. La buena noticia es que Dios endereza nuestros caminos y Él dice que obra todas las cosas para nuestro bien, así que no tenemos que andar con temor, podemos buscar ser fieles al Señor, andar con confianza y pedirle que enderece nuestras veredas para andar en su voluntad. Pero tenemos que vivir de esa manera, constantemente, en todas las labores que hagamos, dependiendo del Señor, de su palabra, en oración, para elegir cuáles son esas tareas que Él nos va a llamar a hacer. Si tenemos que realmente estar edificando esta labor, esta casa, digámoslo así, ¿verdad? Pero necesitamos constantemente estar en dependencia del Señor, no vivir de acuerdo a nuestra propia inteligencia. El problema es que, como hablábamos antes, estamos como en una ruedita de hámster nada más. Sí, voy a estar en el ministerio y tenemos estas reuniones y vamos a hacer esto otro y aquí y allá, y ya me acostumbré. En el trabajo digo que sí a 10,000 proyectos porque es lo que se hace y vivo esta vida nomás de reaccionar y de improvisar y de estar apagando fuegos todos los días en lugar de constantemente estar preguntando, Señor, ¿estás edificando esta casa? No quiero trabajar yo aquí. Señor, este es el proyecto, la actividad en la que quieres que invirtamos nuestros recursos. No quiero estar esforzándome en tareas que no me has llamado a hacer. Ayúdame, dame sabiduría, guíame. Rara vez nos detenemos a hacer esas preguntas. Simplemente vivimos reaccionando y, ay, sí, y digo que sí a todo, hasta que ya estoy al tope, estoy colapsando y ahí sí, ya que estoy en el hospital, digo, no, pues ya no puedo, ¿verdad? Porque ahora sí estoy a punto de morir de un infarto o lo que sea, entonces ya, tengo que medirme, ¿verdad? Y esperamos a ese punto en el que estamos en estado crítico en nuestra salud física, nuestra salud mental o nuestras relaciones familiares están al borde del colapso. Y entonces esperamos a ver, hay que hacer un recuento de la situación, tenemos que buscar hacer algún cambio. Pero en realidad lo que debería hacer es que constantemente deberíamos estar en la búsqueda de esa sabiduría
para saber cuáles son, de nuevo, esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros y no estar trabajando en vano. Lo siguiente que este salmo me llevó a reflexionar es que a veces pensamos que el trabajo que llegamos a hacer durante el día no es suficiente y estamos ansiosos constantemente extendiéndonos más y más. Ahí vemos en el Salmo, es en vano que se levanten de madrugada, estás levantando de madrugada, que se acuesten tarde, que coman pan de afanosa labor. O sea, todo lo que haces es en afán y estás levantándose súper temprano, acostándote súper tarde, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sientes que lo que puedes hacer en el tiempo asignado para ciertas tareas no es suficiente. Por ejemplo, una vez estuve platicando con un grupo de pastores y yo les pregunté a los pastores, señores, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor es el que edifica su iglesia, que el Señor tiene el cuidado de su iglesia? Amén, gloria a Dios. Sí es, no depende de nosotros. ¿Cuántos de ustedes apagan el teléfono en el día de descanso? Todos. Ah, no, pues no. Así en shock estaban. O sea, ellos estaban, ¿pero por qué? Porque yo tengo que estar todo el día al pendiente, en la mañana, en la tarde, en la noche, el sábado, el domingo, el lunes, todos los días tengo que estar ahí al pendiente porque puede ser que algo pase, puede ser que algo se caiga si yo no estoy, que algo fracase. Entonces, estamos confiando no en los esfuerzos, no en el poder y el poder y la sabiduría del Señor, sino en mis propios esfuerzos. Pensamos que no es suficiente el esfuerzo natural de un día de trabajo normal. Tememos de que si no estamos todo el tiempo, las cosas no van a funcionar. No confiamos realmente en que Dios es el que está cuidando, en el que Dios es el que edifica su iglesia, que el Señor guarda nuestra familia, que el Señor tiene el control de nuestra provisión. Lo decimos, es fácil de nuevo. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que respetaste verdaderamente tu día de descanso? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste la computadora y te olvidaste realmente y descansaste en el Señor? No está todo perfecto, puede ser que pasen cosas, pero yo reposo en que tú haces la obra. Y finalmente, no nos damos cuenta, porque de nuevo lo vestimos de piedad. Decimos, es que estamos sirviendo al Señor aquí en la obra de Dios, haciendo todo por el Evangelio, para que más gente conozca acerca de Jesús, y rechazamos el regalo que Dios nos da. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios no nos necesita trabajando para que el universo siga funcionando. Y a mí me encanta pensar en que Dios nos hizo criaturas que necesitan un tercio de su vida pasarlo inconscientes para funcionar. A mí eso me vuela la cabeza. O sea, yo sé que hay personas que piensan que el sueño es fruto de la caída. Yo no estoy muy convencida de eso. Yo sé que no hay mucha evidencia bíblica para decir que Adán y Eva tenían que dormir y así. Algunos piensan que el cielo nuevo y la tierra nueva quizá no vamos a necesitar dormir porque correrán y no se fatigarán y la. Pero nadie piensa que en el cielo vas a pasar hambre. Pero todos piensan que vamos a estar en un gran banquete, ¿verdad? No piensas que vas a dejar de comer, vamos a comer bien rico, delicioso. Pero si te digo, pues tampoco va a haber cansancio, pero vas a tener que dormir y lo vas a disfrutar y no vas a hacerlo culpable, lo vas a hacer con gozo, no lo vas a hacer tratando de echarte 2 litros de café para resistirte a esa necesidad de sueño que tienes, sino que vas a rendirte, porque sabes que el sueño es un buen regalo de Dios. De nuevo, no sé, es mi sospecha. Yo sospecho que sí vamos a dormir. Y yo sospecho, por lo menos Adán durmió para que sacaran a Eva, así que no era algo, no era algo malo. Dios lo hizo dormir, así que yo no veo el sueño como algún fruto de la caída. Yo lo veo como un regalo de Dios. Y ahorita, por lo menos en esta época en la historia, quién sabe la nueva creación, por lo menos en este momento de la historia, necesitamos dormir un tercio de nuestra vida para funcionar.
Y mira, tú te puedes resistir a comer, te puedes morir de hambre, te puedes resistir a beber, te puedes morir de sed, no te puedes resistir a dormir, a menos que tengas una condición muy específica. Hay una condición genética en la que el cuerpo es literalmente incapaz de dormir. Pero la gran mayoría de nosotros no podemos resistirnos al sueño. Por más que te esfuerces, va a llegar un momento en el que vas a caer. Y para mí, esto es un reflejo maravilloso de, de nuestra necesidad de rendirnos, de decir, Dios, no puedo. O sea, y el universo va a seguir, y la vida, la tierra va a seguir dando vueltas, y la iglesia va a seguir ahí, y yo estoy inconsciente. Y podemos dormir de buena gana, con gozo, diciendo, Señor, me he esforzado, he buscado serte fiel, se terminaron mis labores, voy a disfrutar de este maravilloso regalo que me has dado de poder dormir, descansar. O lo puedes hacer como el niño chiquito berrinchudo, aferrándote y decir, no, no quiero, y me tomo un café, y me tomo una bebida energética, y pongo todas las luces, y así. Entonces, podemos hacerlo de por las buenas o por las malas, porque vamos a dormir. Entonces, en la NBLA, el verso dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme, implicando que incluso mientras estás reposando, Dios está haciendo su obra. Y hay otros pasajes en la Biblia que habla así de que el granjero siembra y se va a dormir y se espera, y luego las plantas crecen. O sea, él hace su trabajo y luego se va y descansa y la planta crece sola, reflejando esta obra de Dios incluso cuando nosotros descansamos. Entonces es importante recordar que mientras nosotros reposamos, Dios sigue obrando en nuestras vidas, sigue manteniendo el universo en sus manos, lo sostiene. Él da el crecimiento a medida que Él quiere. Él va agregando a los suyos, a su iglesia. Él está haciendo su obra, incluso mientras nosotros dormimos. Hay otras versiones que lo traducen este versículo como Él da a su amado el sueño. O sea, lo que da a Dios es el sueño a los que Él ama. Y eso también es otra verdad, que de nuevo estamos hablando del descanso, del reposo, como un regalo de Dios. No es un enemigo, no es algo de lo que tenemos que huir, de lo que tenemos que escapar. Podemos disfrutarlo. ¿Ok? Ahora, entonces ya habiendo reflexionado en todas estas cosas, ¿qué podría estar diciendo la falta de descanso sobre nuestros corazones? Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar y pedirle al Señor que nos examine, que nos confronte, que nos diga qué está pasando dentro de nosotros. Porque la falta de descanso nunca es falta de descanso nada más porque sí. Hay cosas sucediendo en nuestro corazón. Lo primero podría ser que no estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando implica soltar. Estoy trabajando para sentirme útil, valioso, poderoso, y no estoy dispuesto a obedecer al Señor. Porque a veces el Señor dice, descansa, duerme, suelta. Eso no es por ahí. Y tú te estás aferrando. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía en nuestro corazón. Y nos estamos aferrando a este afán, puede ser por muchas razones, de nuevo, porque me hace sentir útil delante de mi familia. Siento que cualquiera de estas razones puede ser para cualquiera de las personas, pero a veces lo he notado más en mujeres, por ejemplo, que en mi casa las cosas se hacen como yo quiero, no pido ayuda, no descanso, o sea, por un lado te quejas de que nadie te ayuda y cuando alguien te quiere ayudar, todos lo hacen mal, entonces quítense, mejor yo lo voy a hacer, así que yo lo hago y déjenme en paz y luego estás quejándote de que nadie te ayuda y así es como un círculo vicioso, ¿verdad? Pero es como que yo me siento aquí la que sabe hacer las cosas. Quizá te hace sentir valioso el estar, yo tengo una amiga que hace unos años me confesó precisamente esto, de que yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué te cuesta tanto decir no? Dile que no y ya.
y ella después platicando me confesaba de que es que me gusta sentir que la gente me necesita, me siento valioso, me siento importante. Y de nuevo, esto está demostrando que estamos derivando nuestro valor, nuestro descanso, nuestra suficiencia de lo que otros piensan de nosotros, de lo que nosotros hacemos, en lugar de lo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O también porque me siento poderoso, porque yo quiero ser el que toma todas las decisiones, el que está en control de absolutamente todos los detalles de este proyecto. Entonces, quiero sentirme que estoy con las riendas de absolutamente todo lo que sucede. Yo aprendí el reverso de esto de uno de mis pastores hace unos años. Eh, me invitaban a dar charlas como esta y cada vez que me invitaban a alguien y hablaba al pastor, pastor, nomás quería dejarles saber que me invitaron a este evento de sociedades bíblicas y quería preguntarles si está bien si voy. Y él como que, ok, está bueno, ve, qué bueno, gloria a Dios. Y a la vez siguiente, oh, pastor, hola, buenas tardes, le quiero contar que... Y pasó como 3 veces y ya la tercera me dijo el pastor, Ana, no me estás pidiendo permiso, ve a hablar del Señor a donde te inviten y ya, o sea, pero yo había crecido en una iglesia donde el pastor estaba absolutamente enterado de todos los detalles de la vida de todas las personas, porque quería tener todo bajo control en la iglesia, incluso los detalles más pequeñitos. No sé si era porque lo hacía sentir poderoso o porque quería cuidar a las personas, entonces sentía que controlándolas podía evitar que pecaran o que se desviaran o qué sé yo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos rehusamos a soltar, a descansar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Otra puede ser que nos falte fe, que seamos incrédulos, que esta falta de descanso esté revelando incredulidad en nuestro corazón. No confiamos en que la salvación es del Señor y que nosotros somos simples instrumentos de su obra. Pensamos que nosotros tenemos que controlar absolutamente todos los detalles, porque si no lo hacemos nosotros de manera perfecta, entonces no van a salir las cosas. No estamos descansando en el poder, en la obra del Señor, sino estamos de nuevo descansando en nuestros propios esfuerzos. Pensamos que los resultados dependen de nosotros. Falta de fe. Puede ser también que no estemos dispuestos a recibir un regalo de Dios que implica reconocer que somos débiles y limitados. El sueño en este caso. A mí me pasa todo el tiempo. Cuando llega la fecha de entrega para un artículo y yo estoy así como que, ay, no lo voy a poder hacer a tiempo. Lo sabio sería reconocer, mira, te dije que te lo iba a entregar este día, pero no lo pude hacer, discúlpame, ¿me puedes dar más tiempo? Ya, eso sería lo sabio, prudente para ir a descansar, pero mi impulso es, no, me voy a quedar despierta toda la noche porque nadie se tiene que enterar que estoy teniendo problemas con este artículo. Y ya se mueve cielo y tierra para sacar este proyecto y no descansas y no duermes y así. ¿Por qué? Para que nadie se entere de que estás batallando, para que nadie se entere de que necesitas ayuda. Nuestro corazón está orgulloso. Entonces, de nuevo, cada vez que nos estemos desvelando, que estemos rehusándonos a descansar verdaderamente en nuestro día de descanso, detengámonos y examinemos nuestro corazón. Pidamos al Señor que escudriñe nuestro ser lo más profundo y nos muestre qué está pasando ahí. ¿Es temor al hombre? ¿Es incredulidad? ¿Es orgullo? ¿Qué es? Es pereza, o sea, hace poquito escribí un artículo sobre la pereza ocupada. A veces pensamos que la pereza es nada más estar tirado en la cama sin hacer nada. Eso no es descanso, ¿verdad? La pereza es cuando sabemos que debemos y podemos hacer algo y no lo hacemos. Eso es pereza. Pero la pereza no siempre se ve como estar tirado en la cama. A veces se ve como estar en la computadora tic, 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 muy ocupado, pero haciendo 800,000 cosas que no tienen
nada que ver con la cosa que tienes que estar haciendo. Quizá tengo que estar escribiendo este sermón, pero voy a ver estos otros 800 sermones para inspirarme y como que saber más o menos de qué onda y así, y estás toda la noche desvelada viendo las clases y así, y en lugar de sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Así luce la pereza ocupada. Estamos haciendo un montón de cosas menos lo que realmente debemos hacer. Y muchas veces nos velamos, no descansamos en estas ocupaciones que en realidad no son la buena obra que el Señor nos ha llamado a hacer, sino que son distracciones. Entonces, es pereza ocupada porque estamos muy ocupados evitando la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Para que el Señor hable a nuestros corazones, nos muestre qué está sucediendo ahí, para poder arrepentirnos y caminar en fe. Trabajando con diligencia cuando es tiempo de trabajar y descansando con diligencia también cuando es tiempo de descansar. ¿Por qué? Podemos hablar un poquito de esto en el tiempo de preguntas y respuestas. En esta época es muy fácil descansar mal. Descansar en el teléfono no es descansar. Descansar limpiando la casa, en mi opinión, no es descansar. Mi esposo podrá debatir al contrario, porque él dice que descansa cuando limpia. Eso es muy conveniente para mí. Pero para mí, descansar limpiando no es descansar. Entonces, tenemos que ser sabios también y diligentes para descansar cuando es tiempo de descansar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, que nos muestra tu gran amor para con nosotros, como tú ya nos sacaste de la muerte, nos llevaste a la vida, nos transformaste y ahora nos llamas a vivir para tu gloria en nuestro trabajo y en nuestro descanso. Pero es tan difícil a veces, Señor, porque nuestro pecado se disfraza de maneras tan sutiles y nuestro orgullo se viste de piedad para que no te obedezcamos a ti en el descanso adecuado, para que no nos rindamos a ti, sino que estemos siempre dependiendo de nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos a vivir lo que, lo que con tanta facilidad sabemos es cierto. Podemos decir amén, que tú tienes el control, que los resultados dependen de ti, que la salvación es tuya, que tú guardas a tu iglesia, que tú tienes cuidado de nuestra familia, que tú eres el proveedor. Son verdades que entendemos, pero que nos cuesta muchas veces poner en práctica. Perdónanos porque hemos tantas veces dependido de nuestro propio esfuerzo, nuestra propia inteligencia, en lugar de descansar en ti. Ayúdanos a ser sabios para descansar como tú quieres y trabajar como tú quieres para la gloria de tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Hay algunas preguntas que nos gustaría realizar, las estamos sacando desde el chat. Osbe Sánchez pregunta, Ana, ¿qué pasa cuando en verdad no tienes ayuda, por ejemplo, en tu casa con niños chiquitos? ¿Y cómo organizar para poder dormir, descansar? Porque en la noche es cuando puedes avanzar, dado que los niños duermen en la noche, ¿no? Muy bien, este tema pues tiene muchas aristas, pero lo primero que viene a mi mente es, primero, recordar que efectivamente hay momentos, hay etapas en las que el descanso no va a ser el ideal. Por ejemplo, ayer en mi iglesia local se predicó del Evangelio de Lucas cuando Jesús estaba orando para elegir a sus discípulos y la escritura dice que Jesús oró toda la noche. O sea, él pasó la noche en vela en oración para elegir a sus discípulos. Entonces, esto me da a entender a mí que hay ocasiones, hay momentos, hay etapas en las que sí amerita que haya una falta de sueño, porque nos vamos a quedar despiertos orando o porque nos vamos a quedar despiertos atendiendo a un bebito, ¿verdad? Que lo necesita. Entonces, es importante reconocer eso, que hay etapas, hay momentos en los que en el ministerio, en algún momento del trabajo, por ejemplo, si estás lanzando un negocio, bueno, va a ser una etapa mucho más demandante que si ya es tu negocio ya está establecido, o en la vida del hogar va a haber momentos, etapas en las que el descanso es más escaso y eso es normal y es bueno
cuando lo hacemos con sabiduría y en la medida apropiada, porque tampoco vemos en la escritura que Jesús se desvelara todos los días para orar, también lo vemos durmiendo. Entonces, no es algo de todos los días necesariamente. Ahora, es cierto también que hay personas que tienen más ayuda que otras. Y esa es una realidad innegable. Habemos mujeres, familias que cuando nacieron nuestros bebés en esos primeros meses tuvimos la ayuda de la mamá, de la tía, de la amiga y nos pudieron ayudar a descansar un poquito mejor. Quizá el esposo tiene un trabajo más flexible que también le permite estar más involucrado. Y en esta realidad me recuerda mucho, me anima mucho recordar la parábola de los talentos. Normalmente cuando hablamos de la parábola de los talentos, nos enfocamos en el siervo que tenía un talento que lo escondió, ¿verdad? Pero a mí me encanta el segundo siervo, el que tenía 2 talentos. ¿Por qué? Porque él veía que su amigo, compañero de trabajo, tenía 5 talentos y él tenía 2. Y él no estaba, ay, él tiene 5 y yo tengo 2 nada más, me tengo que poner pilas y tengo que echarle ganas para tener 5 como él. Ya tiene 6, ¿cómo le voy a...? No, no, no. Él estaba, yo tengo 2 talentos, voy a echarle ganas, voy a ser fiel con esto, a hacer mis negocios y mire, señor, aquí están los 2 talentos que me dio y le di otros 2 y que recibió la misma felicitación. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a mí eso me da un alivio tan grande, porque me recuerda que yo no me tengo que estar comparando con la gente de enseguida, de, ay, mira, la hermana está, sí, pues tiene 2 señoras que le ayudan en su casa y luego su esposo está súper involucrado y luego vino su mamá y le ayudó y mira, si yo tuviera tanta ayuda, entonces yo podría hacer todo. No, no, no. Dios no te está llamando a compararte con la hermana de enseguida que tiene más ayuda. Dios te está diciendo, mira, con lo que Dios te ha dado a ti, con los hijos que te di, con la ayuda que tienes disponible ahora mismo, haz lo mejor que puedes. Y probablemente eso significa que no vas a poder estar haciendo tantas cosas fuera de casa en esta etapa, que vas a tener que pasar más tiempo con tus hijos y lo que sea. Está bien, es de nuevo, hacer lo mejor que puedes con lo que tú tienes en esta circunstancia. Ahora, a la que tiene más ayuda, la que tiene más medios, le va a ser demandado más porque le fue dado más. A nosotros se nos va a demandar si hacemos lo mejor que podemos con lo que nosotros tenemos, que seamos fieles. Eso es lo que el Señor está buscando. Personas fieles, no que volteemos y digamos, ay, es que ella tiene todo lo que yo no quisiera tener. Entonces eso es muy importante recordarlo también. Y lo tercero que diría es que también debemos buscar precisamente esto, ser fieles, porque a veces, y voy a hablar a las mujeres en particular, a veces, y esto es una mentira de nuestra cultura, ¿no? Que llegan los hijos y hemos absorbido esto de que, ay, que los hijos, que ya no vas a poder hacer nada, que no vas a poder dormir, y toda esta negatividad alrededor de la crianza, que ya nos hemos resignado a, no, pues es que ya, o sea, ya no voy a dormir, ya no voy a hacer nada con mi vida, ya toda mi vida se reduce a estar desvelada y cambiar pañales, en lugar de decir, ok, señor, sí, esta etapa es compleja, es difícil, es cansada, pero quiero serte fiel. ¿Cómo puedo ser buena mayordoma de mi hogar y criar a mis hijos en la disciplina y el conocimiento del Señor de la mejor manera posible? Y una de las cosas que es muy práctica y que en Latinoamérica siento que nos hace falta mucho es el tema de poner rutinas de sueño a nuestros hijos. Y ese es un tema muy complicado, y que a algunas personas les parece controvertido el tema de enseñar a nuestros hijos a dormir y de poner ritmos de sueño, pero para nosotros en nuestro hogar, les puedo contar nuestra experiencia en particular, ha sido una gran bendición. Mis hijos tienen hora establecida de irse a la cama, hora establecida de salir de sus habitaciones, hora establecida de descanso por la tarde. Para nosotros el descanso es sumamente importante y a nuestros hijos les hemos inculcado esa idea también de que ellos necesitan dormir, que sus cerebros necesitan dormir, descansar para funcionar adecuadamente. Entonces tienen horas de sueño y esto empezamos a inculcarlos desde que estaban muy pequeñitos. Entonces, obviamente es un proceso. Al principio el chiquito, ahorita mi hijo más pequeño tiene 5, pero cuando tenía 2 años no entendía mucho, no le podíamos dar como la instrucción de que, mira, a las 7 te tienes que acostar, pero era como nosotros llevarlo y ponerlo ahí y que él supiera que si él quiere llamar, tiene que pedir
a mamá que levantar la voz, no se puede bajar de su cama. Entonces era una serie de un proceso largo de meses y meses de entrenamiento para instruir a nuestros hijos en la disciplina del descanso, ¿verdad? Entonces, también creo que es importante nosotros crear una disciplina de descanso para nosotros y también aprender a transmitir esa disciplina del descanso a nuestros hijos poniendo horarios de sueño y así. Por supuesto que es un proceso, los niños no aprenden esto de la noche a la mañana, pero pueden aprender. Yo recomiendo siempre a las familias que creen estos ritmos, rutinas de esfuerzo y descanso desde que los niños están chiquititos, porque yo siempre escucho esta idea de que, es que los niños no se quieren dormir y que no sé qué. Señora, usted tampoco se quiere dormir, ahí está viendo Netflix hasta las 12 de la noche y cree que su hijo solito va a decir, sí, es hora de ir a la cama, voy a acostarme, porque, no, o sea, no, si los adultos no hacemos eso, buenos y sanos, entendidos, mucho menos los niños, tenemos que crear esa disciplina. Entonces, esas son algunas de las cosas que diría. Ujú. Perfecto, gracias. Tenemos muchas preguntas, nos queda poquito tiempo y vamos a avanzar. Preguntan, ¿cómo amo más a Dios en mi descanso, Ana? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que tenemos que aprender a descansar bien. O sea, la Biblia nos dice claramente, ya sea que, que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi descanso? Obviamente no somos el pueblo de Israel, no tenemos normas estrictas de cómo debe lucir el día de reposo y todo eso, pero yo creo que sí podemos sentarnos a meditar en cuáles son las cosas que realmente dan descanso a nuestra mente y a nuestro cuerpo y buscar vivir en esas cosas que sí nos dan descanso. A veces, como decía antes, nos hemos engañado con que ciertas cosas nos dan descanso cuando no es así. El tema de las redes sociales, yo estoy muy apasionada con este tema y podría hablar por horas sobre ello, pero yo siempre he notado que cuando estoy en redes sociales, en el momento se siente muy bien y estoy muy entretenida, pero al final nunca acabo renovada. Nunca salgo de ahí así como que, estoy lista para enfrentar la vida, sino que siempre salgo o enfadada o llena de basura en la cabeza o comparándome con otras personas o me enteré de 10,000 chismes que no deberían ni estar llenando mi mente, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría como evaluar realmente cuáles son esas actividades que me dan descanso y caminar en ellas y honrar ese descanso. A mí me encanta, aunque nosotros no tenemos reglas estrictas sobre cuántas horas trabajar, descansar y qué día y eso, a mí sí me gusta como tomar esas decisiones con sabiduría y decirle a Dios, mira, Señor, quiero ser una buena mayordoma de mi descanso, entonces ayúdame a como tomar decisiones sobre qué días debo descansar y qué tanto tiempo debo descansar y qué tareas debo hacer y ayúdame a respetar eso, porque a veces como que decimos, bueno, pues, yo sé que hoy es mi día de descanso, pero pues no está mal no sé, me ponga a hacer estos correitos del trabajo, al cabo que no estoy haciendo nada, y ahí nos engañamos a nosotros mismos para empezar a deshonrar ese descanso que nosotros hemos dicho que queremos dedicarle al Señor. Entonces yo diría eso, como siéntate, pídele sabiduría al Señor para determinar en qué tiempos hay que descansar y qué actividades son las que realmente favorecen ese descanso físico y mental y luego busca caminar en ese descanso, en fe, sabiendo que Dios se glorifica en que tú digas, ¿sabes qué? No voy a laborar en estas horas, este día, porque el Señor es el que tiene el control de los resultados, el Señor es el que me guarda y así. Entonces, eso diría. Bien, se nos está acabando el tiempo, tenemos dos preguntas, tenemos muchas más, pero vamos a seleccionar solo dos. Y Vivi pregunta, Ana, buenas tardes. Suelo sentirme culpable porque mi familia demanda de mi tiempo en toda ocasión y muchas veces no puedo dedicar tiempo al Señor, como en mis devocionales y la lectura de la Biblia. ¿Esto lo está diciendo una mamá, una madre de familia o Sí, una...? Vivi, Okay. Vivi se llama. Bueno, aquí hay un principio que debemos abrazar para poder empezar a hacer ajustes en nuestra vida. Tenemos tiempo para hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. O sea, tenemos tiempo para hacer las cosas que deberíamos estar haciendo.
A veces pensamos que de nuevo en ciertas etapas de la vida no tenemos tiempo de estar en la palabra de Dios, de orar, de congregarnos y así. Pero la palabra de Dios nos llama a estar constantemente en la palabra de Dios, a orar sin cesar, a no dejar de congregarnos. Entonces, creo que esta idea de no tenemos tiempo para, porque en este caso soy mamá, por ejemplo, es una mentira que nos hemos tragado y que si no nos arrepentimos de haber creído esa mentira y la soltamos, no vamos a poder avanzar. Dejar de, a veces siento que de nuevo, y eso lo dije antes con la otra pregunta, tenemos mucho, la sociedad nos ha hablado tan mal de la maternidad que hemos internalizado muchas de esas mentiras de que soy la víctima, de que pobrecita yo, que no puedo. Y no estoy diciendo que la maternidad no es difícil, es difícil, es dura, es limitante en muchos aspectos, pero no es una sentencia de muerte. Y por supuesto que no va a ser ocasión para dejar de tener comunión con nuestro Señor. Ahora, yo invitaría a esta persona a realmente decir, ok, ¿por qué digo mi familia me demanda tanto? ¿Realmente es lo único que está llenando absolutamente las 24 horas del día, las 7 de la semana? ¿O hay otras cosas que están haciendo que mi prioridad no sea la palabra y la oración? Y que yo estoy ignorando y estoy echándole esa culpa a mi familia. Por ejemplo, ahí me decían, cuando estaba embarazada, me decían, aprovecha, porque a mí siempre me ha gustado mucho leer, aprovecha ahorita que puedes leer, porque cuando llegue ese niño, olvídate, no vas a poder volver a leer jamás. Casi así me lo decían, así muy dramático. Y así como que, voy a probar que están equivocados. Y nomás, pues de puro coraje, la primera semana que nació, las primeras 2 semanas que nació mi bebé, leí 8 libros. Nomás para darles en su cara a esas personas. Pero fue un ejercicio para, obviamente tuve que sacrificar muchas otras cosas para poder hacer esto, darle prioridad a la lectura y a mi familia. Pero era como un ejercicio de, a ver, ¿realmente es cierto esto que nos han vendido? Y me di cuenta de que no. Ahora, y ese es otro compromiso personal que yo tomé junto con mi esposo, de jamás, jamás, jamás a mis hijos echarles la culpa de nada de lo que no puedo hacer. Por ejemplo, si llegué tarde a una reunión porque mi hijo le explotó el pañal y me tuve que regresar a cambiarlo, nunca es como que, ay, perdón, llegué tarde porque es que mira, mi niño esto y esto. No, no, no. Puede ser que sea cierto, pero a mi hijo no voy a poner sobre él carga sobre las limitaciones de la vida. No quiero que él sienta que él es culpable de algo que me salió mal o de algo que no puedo hacer, porque es una carga que no le corresponde llevar. Él es mi hijo, es mi responsabilidad atenderlo, y si tengo que modificar otros aspectos de mi vida, no es por su culpa, es porque es una etapa diferente y hay que hacer ajustes, pero no es, ay, es que quisiera leer más, pero es que mi hijo no me deja dormir. Quisiera orar, pero ay, mi esposo no me ayuda. Es como que es poner sobre mi familia cargas que a ellos no les corresponde llevar. Entonces, yo diría eso, no poner sobre los hijos como que la excusa de que no estoy haciendo lo que sé que debería estar haciendo, en este caso leer la palabra de Dios. Otra cosa que diría es que cualquier persona que tenga este sentimiento de no tengo tiempo de leer la Biblia o de orar, pero está en redes sociales, lo siento, mentira, no te creo, bye. Porque no tienen idea de la cantidad de veces que me llegan a Instagram preguntas de, Ana, ¿cómo le haces para ser mamá y leer? Y yo, igualito que como tú le haces para estar en Instagram y ser mamá. O sea, así, nomás que en vez de agarrar el teléfono, agarro un libro. Entonces, yo diría que tenemos muchas como narrativas en nuestra mente que tenemos que desechar y llegar delante del Señor y decir, mira, Señor, tú me has dado esta familia. Gracias, es un regalo, es un privilegio y sé que es mi responsabilidad ser parte de lo que estás haciendo en este hogar y quiero hacerlo con gozo. Y también sé que me dices que permanezca en tu palabra, en oración y que me congregue. ¿Cómo le hago? Ayúdame. Muéstrame, porque la verdad es que estoy cansada, no sé, pero sé que estas dos cosas son ciertas. Y ahora, en términos más prácticos, yo sí diría, lo de los ritmos de sueño para los hijos es clave. Yo mis lecturas
principalmente las hago antes de que se duerman mis hijos. Digo, antes de que se despierten mis hijos. Para hacer eso, ellos tienen que tener una hora de salir de sus habitaciones. Ellos se levantan temprano, pero ya saben que no van a bajar de su habitación hasta las 7 de la mañana. Entonces, eso nos da a mi esposo y a mí, antes de las 7, un buen espacio para poder los dos tener nuestro devocional, tomarnos un cafecito, platicar y así. Entonces, ahora, para yo poder tener ese espacio antes, no me tengo que levantar a las 7, me tengo que levantar antes. Para yo poderme despertar a las 5 de la mañana, me tengo que dormir, estar en la cama a las 9 de la noche. Ahora, todo esto es un ritmo de descanso y de esfuerzo que hemos construido como familia. Mis hijos, de nuevo, van a sus habitaciones a las 7 de la noche, pueden estar despiertos un ratito más, pero ya en sus camas, ya relajados, sin hacer escándalo, y luego se duermen. Y nosotros, mi esposo y yo, generalmente para las 9 de la noche ya estamos como que, bueno, mi amor, buenas noches, a descansar. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente nos queremos levantar y estar en la palabra y en oración. Ahora, obviamente, eso significa no vemos tanta televisión como quisiéramos, no estoy en redes sociales como la mayoría de la gente está, no estamos involucrados en 10,000 ministerios, no vamos a 10,000 reuniones sociales toda la semana, tenemos nuestras prioridades, que ahorita en esta etapa es de crianza de los niños pequeños y de nuestro trabajo y por supuesto nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces esas son nuestras prioridades y ahí se va a ir la mayoría de nuestro tiempo, energía y atención. El problema es que queremos nadar y permanecer secos. Me quiero desvelar hasta las 10 de la noche viendo Netflix, hasta las 12 de la noche viendo Netflix porque estoy muy cansada del día y también me quiero levantar a las 5 de la mañana a tener mi devocional. Es como, discúlpame, pero así no funciona el cuerpo humano. Si te duermes a la 1 de la mañana, no te vas a despertar a las 5 de la mañana a hacer tu devocional. Tienes que dormir temprano para levantarte temprano y eso implica que no vas a hacer otras cosas. Pero a veces no nos gusta vivir en el sentido común y queremos hacer magia de, no, ¿cómo le haces para despertarme temprano? Y quieren como la fórmula secreta, mágica. Mi respuesta es, me duermo temprano. Para despertarme temprano, me duermo temprano. Pero a nadie le gusta escuchar eso, ¿verdad?